A simple vista se veía como un hombre cualquiera y parecía llevar una vida normal en un vecindario común y corriente, pero a puerta cerrada era un monstruo, un asesino serial violento que llegó a matar a 17 hombres adolescentes aprovechando su capacidad para salirse con la suya. Sus crímenes pasaron a la historia como algunos de los más perturbadores cometidos por asesinos seriales en Estados Unidos. La peor parte es que pudo haber sido detenido a tiempo si la policía no se hubiera dejado llevar por su apariencia. Mi nombre es Paola Cervera y este es el caso de Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Jeffrey Lionel Dahmer nació en Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos, el 21 de mayo de 1960. A diferencia de otros asesinos seriales que sufrieron en su infancia de maltrato físico y psicológico, este fue un niño amado por sus padres, quienes le proporcionaron todo lo posible para su adecuada educación y buena vida social. De niño se caracterizó por ser muy vital y extrovertido, alguien a quien le encantaban los animales y le gustaba jugar. Su madre Joyce Flint era ama de casa y su padre Lionel Dahmer era químico. Debido al trabajo de la familia se veía obligada a trasladarse con frecuencia y tras reiteradas mudanzas, en 1967 la familia compró una casa en Ohio, donde Jeffrey pasó el resto de su infancia y adolescencia. Se cuenta que desde muy joven solía tener actitudes extrañas, como por ejemplo, cuando iba de pesca con su padre le gustaba abrir un canal a los peces y ver cómo morían. Con 10 años, Dahmer caminaba en la carretera para buscar animales arrollados. Los llevaba al patio y los abría para ver qué encontraba dentro y agregarlo a su colección, la cual mayormente eran insectos que tenían formol. Su padre dijo en una ocasión que Jeffrey estaba extrañamente fascinado por el sonido que hacen los huesos de dichos animales al chocar. Aunque le regalaron un perro al que quería con locura, ello no frenó su proceso de aislamiento progresivo del mundo. Como ya sabemos, la mayoría de las veces el maltrato o tortura hacia seres vivos indefensos son la clara señal de un psicópata en potencia. Dahmer comenzó a ser cada vez más introvertido, aunque realizaba algunas actividades en la secundaria como trabajar en el periódico y jugar al tenis. Para impedir que fuera a más, su padre le animaba a relacionarse con otros niños, casi forzándole a aquello, ya que temía que el pequeño Jeffrey pudiera desarrollar cierto complejo de inferioridad. Era considerado por sus compañeros como alguien extraño, extravagante y que tenía problemas ya con el alcohol. Además, hacía bromas pesadas a sus compañeros, pero eso no lo convertía en un asesino serial o en un criminal, al menos no todavía. En plena época del desarrollo de su sexualidad, Jeffrey Dahmer empezó a sentir atracción por los hombres. Fantaseaba que se acostaba con ellos y luego los asesinaba. Este tipo de pensamientos obsesivos fueron al final lo único que le causaba excitación sexual. Dahmer estaba atormentado por sus fantasías tan recurrentes de sexo y muerte, y de modo que en un intento por olvidarlas comenzó a beber aún más. De alguna forma se refugiaba en la bebida para escapar de las constantes peleas de sus padres. Antes de cumplir 18 años, estos se divorciaron y su padre volvió a casarse meses después. Lionel y su nueva esposa lo convencieron para seguir estudiando y en otoño de 1978 ingresó a la Universidad Estatal de Ohio, pero debido a sus problemas de alcohol, la abandonó en el siguiente semestre. En 1979 su padre lo convenció para entrar al ejército, a raíz de lo cual fue enviado a Alemania, en donde permaneció pocos años sirviendo como un médico de combate hasta que su alcoholismo se convirtió en un problema, razón por la que fue dado de baja honorablemente. Después de vivir un tiempo en Florida tras su regreso, volvió a su casa en Ohio. Recién cumplió 18 años, se mudó a un apartamento en Milwaukee. Al día siguiente le ofreció $50 a un chico de 13 años y posar para unas fotografías, pero al momento de acariciarlo el chico se asustó y salió corriendo. Los padres del joven realizaron la denuncia y el 30 de enero de 1979 Dahmer fue encontrado culpable, pero solo permaneció en la cárcel 10 meses antes de ser liberado. Pronto Dahmer comenzó a desarrollar ideas extrañas. Algunos expertos dicen que fantaseaba con violar a otros hombres y que le emocionaba la idea de tener poder y control. Todo eso lo llevó a cometer su primer asesinato justo antes de lo que sería su graduación. Una de esas fantasías era la de recoger personas en las carreteras y acostarse con ellos. Fue así que en junio de 1978 se volvió realidad al encontrarse a Stephen Hicks haciendo autostop y lo llevó a su casa. Una vez ahí se dio cuenta de que Hicks no le interesaba y cuando este quiso irse, Dahmer no pudo soportar el rechazo y lo golpeó en la cabeza con una barra de hierro para luego abusar de él y asesinarlo. Acto seguido lo desmembró y lo puso en bolsas de plástico para luego meterlas en su coche e ir al basurero local a tirarlas. Pero a medio camino la policía lo detuvo por conducir demasiado rápido. Le preguntaron por las bolsas que llevaba en el asiento trasero y Dahmer contestó que era basura. Le creyeron y como pasó el test de la alcoholemia le pusieron una multa por conducir fuera de su carril y lo dejaron ir. Ya un poco asustado por haber sido detenido, volvió a su casa con los restos del cadáver y los llevó al sótano, excepto la cabeza con la cual subió al baño del segundo piso donde la lavó y la apoyó en el suelo para masturbarse.
Posteriormente la volvió a llevar con el resto del cuerpo y guardó las partes del cadáver en una tubería de la casa. Este fue el primero de muchos crímenes que Dahmer pudo ocultar gracias a que nadie lo percibía como una amenaza. Unas semanas después se mudó a un suburbio de Milwaukee, pero antes destruyó los huesos de su víctima y los esparció en la maleza. Durante los siguientes años, el carnicero de Milwaukee acumularía 17 víctimas y guardó algunos de sus cráneos como recuerdo, y se dice que ocasionalmente guardaba partes del cuerpo para consumirlas después. Tras su primer asesinato se sintió culpable y asustado. Intentó reprimir sus deseos sexuales homicidas acudiendo a la iglesia, dejando el alcohol y manteniéndose en estado de celibato. Vivió hace un tiempo, lo que explica que pasaran casi 10 años hasta su siguiente crimen. Dahmer con el tiempo pensó que podía intentar satisfacer algunos de sus deseos sin hacerle daño a nadie. Volvió a beber y empezó a frecuentar lugares de ambiente gay. Pero para Jeffrey esto ya no era suficiente y poco antes había intentado desenterrar a un joven muerto hace unos días para profanar su cuerpo, pero fue descubierto. En septiembre de 1987 conoció a Stephen Toomey en un bar gay. Allí bebieron en exceso y fueron directo a la habitación de hotel. Ya dentro, Dahmer le echó 4 somníferos en la bebida para dejarlo inconsciente y al despertar se asustó, pues no recordaba haberlo asesinado. Pero había pruebas. El cuerpo del hombre estaba lleno de moretones, sangre, tenía varias costillas rotas y había marcas en su cuello. Para deshacerse del cadáver compró una maleta en la que lo metió y lo llevó al sótano de la casa de su abuela. Allí tuvo relaciones sexuales con el cadáver. Lo desmembró, lo tiró a la basura y se quedó solo con la cabeza para hervirla, blanquearla y después exponerla como trofeo en su habitación. Algunos meses después conoció a su próxima víctima, Jamie Doxator, quien era un joven de 14 años que estaba en una parada de autobús. Dahmer le ofreció $50 para tener relaciones con él y este aceptó, a lo que fueron a la casa de Jeffrey. Tras drogarlo y estrangularlo, escondió el cuerpo de su víctima durante una semana y cometió actos de necrofilia con él. Una vez el proceso de descomposición se aceleró y el mal olor era evidente, no le quedó de otra más que descuartizarlo. De esta forma y con el mismo procedimiento también conoció a Richard Guerrero en marzo de 1988 y tuvo el mismo final. A pesar de sus antecedentes y las similitudes, nadie investigó por las desapariciones de los jóvenes que estaban ocurriendo en la ciudad y dentro de las mismas zonas. Jeffrey Dahmer sentía una necesidad imperiosa por mantener relaciones con personas cuya voluntad estuviera anulada. Para lograrlo, estando algunas de sus víctimas aún con vida, les practicaba perforaciones craneales con un taladro y luego les inyectaba un ácido en el cerebro con el fin de crear una especie de zombies a quienes pudiera controlar, y ante el fracaso de sus experimentos, Jeff las remataba. En un último intento por controlarlos, empezó a comerse los cuerpos, ya que posteriormente confesó sentir que pasaban a ser una parte permanente de él. Poco a poco los restos de cadáveres se fueron amontonando en su apartamento, pero a pesar de los malos olores que impregnaban el edificio, los vecinos no se alertaron. Por lo que Jeffrey decidió comprar un barril en el que disolvería con ácido partes desmembradas de sus víctimas para después tirar los restos por el excusado. Mientras era procesado por abuso de menores hacia una víctima anónima en 1989, Dahmer conoció a Anthony Sears en un bar. Le ofreció dinero para sacarle unas fotografías y lo llevó a la casa de su abuela, donde lo estranguló, violó su cadáver y lo desmembró. Él quería que sus amantes se quedaran en la casa y ante la negativa de estos los mataba. Después de cumplir su condena por abuso y regresar a su apartamento en Milwaukee, Dahmer asesinó a 12 personas más hasta julio de 1991. Su modus operandi era siempre el mismo: invitar a las víctimas a ver películas o a sacarse unas fotos. Les ponía una droga en la bebida, los estrangulaba, violaba y se masturbaba encima del cuerpo. Solía utilizar ácidos ya con cada víctima para convertirlos en una especie de zombies para que hicieran lo que él les pidiera y así no tener quejas por parte de estos. En mayo de 1991 llevó a Conner Axington-Sophon a su apartamento, quien era hermano del joven por el que fue procesado por abuso. Allí lo drogó y le realizó unas perforaciones en el cráneo para de nuevo intentar crear de forma fallida a su tan anhelado zombie. El joven consiguió escapar cuando Dahmer salió a comprar licor y al correr desnudo por las calles los vecinos alertaron a la policía. Cuando se dio cuenta de que había escapado, lo persiguió y tuvo que enfrentarse a los oficiales y a una multitud de curiosos. El muchacho no podía hablar porque estaba aturdido por el ácido que Dahmer le había inyectado. Jeffrey argumentó que el joven era su amante de 19 años, el cual en realidad tenía 14, y que estaba alcoholizado, así que los policías los acompañaron hasta el apartamento y creyeron su historia. Al llegar, los oficiales le ayudaron a Jeffrey y depositaron al moribundo joven en una silla. Ni siquiera registraron ni vieron el santuario macabro que tenían en la casa y salieron corriendo ante el hedor que desprendía al interior. Si la policía hubiese revisado el apartamento, habrían encontrado un cadáver en una de las habitaciones, además de miles de pruebas de otros asesinatos, y Conner no hubiera sido estrangulado ese día. El 22 de julio de 1991, Tracy Edwards sería su última víctima.
Después de ser esposado, Tracy pensó rápido e intentó calmar a su secuestrador, convenciéndolo de que vieran televisión juntos. Después aprovechó un momento de distracción para golpearlo y salir corriendo. La policía lo vio, después los guió hasta la casa de Dahmer y al llegar al apartamento del hombre que lo había esposado y revisar, descubrieron más de 80 Polaroids que mostraban cuerpos en diferentes momentos de descuartizamiento, una cabeza en el refrigerador y restos humanos en el congelador, además de un bidón de 200 litros de capacidad lleno de ácido que el caníbal utilizaba para deshacerse de los restos humanos. Al verse descubierto, Dahmer intentó huir pero fue detenido. Contó a la policía que tenía la sensación de poder permanecer al lado de ellos si los mataba y conservaba sus cráneos. Declaró también que las 3 cabezas halladas en su heladera y en su congelador, con la carne intacta, pertenecían a sus últimas 3 víctimas. Las paredes de su casa estaban llenas de rastros de sangre, cuerpos mutilados, 7 cráneos y muchos huesos. Días después, vecinos de Dahmer dispararon las puertas de su casa ante el horror que causaron sus crímenes. Los psiquiatras que lo atendieron le dijeron que estaba enfermo, por lo que se declaró culpable con atenuante de enajenación mental para ser condenado a una cárcel especial para enfermos mentales, pero finalmente fue rechazado. La defensa sostenía que Dahmer padecía necrofilia, lo que le eximía de ser legalmente responsable de sus actos y por ello debía ser recluido en un psiquiátrico. Cuando fue el turno de la fiscalía, su argumento fue que el acusado había practicado sexo con las víctimas estando estas vivas y además que mantenía control sobre sus impulsos puesto que cometía los crímenes únicamente donde se sentía lo suficientemente seguro. Tras la deliberación de un jurado formado por gente no experta, se concluyó que para ser diagnosticado como enfermo mental, Jeffrey debía comportarse como tal todo el tiempo, incluyendo cuando mataba, que es precisamente cuando se consideró que se mantenía en sus cabales. De hecho, en un principio se había declarado inocente, pero cambió su declaración por la gran cantidad de pruebas encontradas en su contra. El total de víctimas oficiales fueron 17. De algunas no se mencionaron los nombres por petición de los familiares, otros no pudieron identificarse y se estima que es solo un número aproximado de víctimas. El jurado entonces lo declaró mentalmente sano y por consecuencia finalmente sentenciado a 15 cadenas consecutivas perpetuas. Fue enviado al Instituto Correccional de Columbia, donde fue entrevistado por un perito en perfiles criminales del FBI. Este experto coincidió en que para defensa de la sociedad, el condenado tenía que permanecer encerrado durante el resto de sus días. Sin embargo, destacó que debía ser internado en un hospital psiquiátrico y no en una cárcel común, puesto que era un enfermo mental, aunque a veces pareciera estar en su sano juicio y también racionalizara su conducta. El criminal admitió haber practicado el canibalismo y devorado los bíceps de una de sus víctimas. Señaló que se masturbaba ante los trozos humanos y calaveras de aquellos que consideraba hermosos a quienes no quería perder. Al principio de ser enviado al Instituto Correccional de Columbia, no tenía contacto con los presos comunes por su propia seguridad, pero pidió a las autoridades tener más relación con los otros presos, por lo que comenzó a comer con ellos y a realizar algunas tareas de limpieza. Durante su encierro volvió a la iglesia para expiar sus pecados, encontrando una explicación para lo que había ocurrido, y es que el mismísimo diablo lo había poseído, por lo que fue bautizado y sus acciones fueron disciplinadas. Durante su corta estancia fue visitado por la hermana de uno de los jóvenes muertos y concedió varias entrevistas a los medios para relatar su experiencia. En algunas de dichas entrevistas estaba presente su padre. El 28 de noviembre de 1994, precisamente realizaba tareas de limpieza con Christopher Scaver, un esquizofrénico, y con Jesse Anderson, quien había asesinado a su esposa y culpado a un hombre negro. Dahmer había sido acusado de tener motivos raciales en sus homicidios, algo que él desmentía. La combinación de presos presentes en aquel momento era muy peligrosa, lo cual desató una pelea en la que Dahmer y Anderson terminaron heridos de gravedad. Los guardias finalmente encontraron a Dahmer siendo el primero en morir camino al hospital y el segundo 2 días más tarde. Scaver dijo que golpeó a Dahmer 2 veces en la cabeza con una barra de metal en la sala de pesas y luego mató a Anderson, quien estaba trabajando en una sala diferente. Para algunos fue la muerte que alguien como Dahmer merecía, pero para muchos otros supuso la privación del derecho de los ciudadanos de tenerlo purgando por lo que había hecho hasta el final de sus días. Junto con otros criminales tan tristemente célebres como lo fueron Ed Gein, Charles Manson, Dennis Rader, Ted Bundy o John Wayne Gacy, entre otros, forman lo que podríamos llamar el panteón de los monstruos. Cuando ciertas tendencias agresivas se desarrollan en una persona y se mezclan con las condiciones perfectas para que tal individuo pueda llevar a cabo la acción ante aquellos deseos trastornados, esta es una clara muestra de que a veces hay excepciones, tal como la fue la historia de Jeffrey Dahmer. La psicopatía se desarrolla por una mezcla de factores genéticos, neurobiológicos, socioculturales y de aprendizaje conductual. Todo esto puede llevar a que un individuo devenga un trastorno psicopático y no algo determinado desde el momento de su nacimiento. Así que la duda prevalece. ¿Cuál habrá sido el detonante de Jeffrey Dahmer? Recuerda que puedes comentar aquí abajo o en mis redes sociales si te gustaría escuchar de algún otro caso en específico. Mi nombre es Paola Cervera y nos vemos aquí
en la siguiente emisión de Descifrando el Enigma.